Y entonces, ¿qué podría pensarse del país? A ver, es un país que está sumergido en el capitalismo y el neoliberalismo, mm, donde el eje fundamental es la economía financiera. Son los bancos los que dominan la economía. Mm, y no es con pañitos de agua tibia que vamos a cambiar la situación. Hay que hacer un gran cambio estructural en lo económico donde haya un control del capital financiero. Eh, Ni mi padre ni yo compartimos la idea que la solución es la nacionalización de los bienes de producción, como lo planteaba el comunismo. No, yo creo en la iniciativa privada, me parece importante, pero tiene que haber un control del capital financiero, que es el que permite la acumulación vulgar que tenemos de las riquezas en unos pocos. Mm, Creo necesario, evidentemente, una reforma agraria, que no sea como la actual reforma agraria, que es una manera de quitarle oxígeno a la guerrilla. Porque mientras la reforma agraria esté anclada en el proceso de violencia, va a ser muy difícil que se logre la restitución de las tierras para los campesinos. Mientras no haya un cambio fundamental de la estructura económica, no va a lograrse una reforma agraria, y sin una reforma agraria no se va a reconstruir la paz en Colombia. Se habla de que necesitamos la reconciliación para la paz. Reconciliarnos con los que están asesinando, los que nos han asesinado a los nuestros, no. No hay que hablar de reconciliación, sino de rehabilitación de esos individuos que son unos criminales, o por lo menos en la clase dirigente unos indolentes. Entonces necesitan rehabilitarse para la paz, pero no que nosotros nos reconciliemos. Hay un hecho que a mí me impresionó mucho. En París, todo el que va a París conoce la Plaza de la Concordia, por supuesto. Pues en la época de la Revolución Francesa, cuando el pueblo todavía era protagonista de la revolución, antes de que la retomara la burguesía, que la burguesía fue la gestora, pero luego quien domina es la burguesía. Entonces, claro, le cambian el nombre de revolución y se vuelve Plaza de la Concordia, porque inicialmente era la Plaza de la Revolución. Y aquí nos han cambiado la palabra revolución por reconciliación. Es lo mismo. Es, son, la guerra psicolingüística es muy importante, porque las palabras no solamente expresan ideas, sino que inducen sentimientos. Y entonces esos sentimientos son los que producen hechos políticos. Si tú tomas esa guerra sutil de baja intensidad, que es manejar las palabras para manejar tu pensamiento, para manejar tus emociones, terminas tú convertido en un títere de unas ideas transmitidas a través del lenguaje. Y entonces quieren que nos reconciliemos con nuestros verdugos. No se trata de eso. Se trata de que hay que hacer unas reformas profundas, y como lo decía yo hace un rato, no se trata solamente que hay que hacerlo, pero no basta con las luchas puntuales. Es necesario tener muy claro que es necesario que el pueblo se tome el poder. A visitar todos los almacenes para defender a nuestra clase media conservadora o liberal, a nuestras pobres muchachas, a nuestras mujeres de la clase media explotada, no porque yo sea hombre enemigo de los extranjeros, sino porque tú no has visto que los nacionales
conviertan en esclavo mecánico a nuestras mujeres y a nuestros hombres. Mucho menos puedo pensar que gente de ínfima categoría de afuera convierta en esclavas a nuestra gente que nosotros tenemos que defender. Yo creo que, pienso, toda revolución ha estado precedida por un proceso de cambio de mentalidad. De cambio de mentalidad no solamente en los dirigentes, sino en las grandes masas populares. Pero principalmente la clase dirigente tiene que tener una gran coherencia entre ideología y táctica. Si no se tiene un cuerpo de doctrina orgánico, lo que se producen son ideas sueltas y no caminos coherentes. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo de concientización, pero no solamente concientización de la razón, sino de las emociones, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos que politizar los sentimientos y tenemos que organizar nuestro cuerpo de doctrina para poder ser coherentes en nuestras acciones. Eso es lo que yo creo que hay que hacer en esta etapa. Por ejemplo, he visto mucha confusión ideológica en la praxis política, en la praxis administrativa. Ha logrado la oligarquía hacernos pensar que la memoria tiene relación solamente con los derechos humanos, ¿no? Memoria y las víctimas y los pobrecitos que fueron perseguidos y que fueron desplazados. Sí, claro, eso existe, pero ese es el planteamiento jurídico, pero lo hemos sustituido por un planteamiento político. Y entonces hacemos política con herramientas que le corresponden a lo jurídico. Y un pueblo que se siente víctima no despierta su amor propio, ni su orgullo, ni su dignidad. A mí me molesta cuando piensan que el pueblo gaitanista son víctimas. No, son héroes. Hay que despertar el sentido del heroísmo. Hay que reconocer en esos luchadores que los califican de víctimas, hay que reconocer que no son víctimas sino héroes. El periodista, el luchador sindical, el dirigente indígena, el dirigente comunal, ¿son víctimas? No, son héroes. Entonces creo que no debemos confundir unos espacios con otros, y eso se debe a que a través del lenguaje nos han ido despojando de nuestro espíritu revolucionario. Y además porque a la palabra revolución se le ha dado una connotación negativa, cuando revolución es construcción, es hacer las cosas más rápido para que lleguemos a una equidad más pronto. Y revolución es construcción. Revolución es una palabra que en sus orígenes es positiva, pero que han polucionado deliberadamente para quitarnos el deseo de cambio. Él decía que no basta una reforma constitucional, ni una toma del poder, porque quien nos ordena y nos manda es la cultura, y que entonces había que hacer una gran reforma cultural. Por lo tanto, tenemos que trabajar en el ámbito de cambiar la mentalidad. Es la gran lucha que hay que dar en este momento.
no se necesita estar solamente en el poder para poder lograrlo. Ustedes están dando una batalla hacia eso, con una miserable alternativa como la que tienen. Ahora hablemos de uno de los lugares más importantes para el movimiento gaitanista en la ciudad de Bogotá, la Plaza de Toros de la Santa María. Yo quisiera que en piedra se construyera una especie de biombo donde se contara la importancia que tuvo la Plaza Santa María en dos actos participativos extraordinarios. El primero fue la Constituyente del 46, cuando de una forma democrática y multitudinaria proclamaron a mi papá candidato del pueblo. No era candidato del Partido Liberal, sino candidato del pueblo liberal, conservador y socialista. Y se llenó la plaza, no solamente el circo, sino la plazoleta, con gente proveniente de toda Colombia, que se pagó su transporte. Llegaron a pie, en mula, a caballo, en lo que fuera, para proclamar un candidato, porque la democracia no comienza con la elección de un candidato, sino con la escogencia del candidato. Y lo segundo fue todavía más grandioso, que es la Convención Popular de 1947, que esa quiero que se les meta en la cabeza a las nuevas generaciones, porque imagínense que una vez que perdió las elecciones a la presidencia, mi papá, se paró y dijo, hoy comienza la lucha. Es decir, no fue una derrota, dijo, hoy comienza la lucha y vamos a hacer una constituyente popular con delegados de todo el país que representen proporcionalmente a los que votaron dentro del Partido Liberal por el candidato oficialista y por el candidato revolucionario, o sea, por Gaitán. Y pónganse ustedes a pensar en esa época en que no existía internet, en donde llamar era tan difícil, en donde transportarse era una odisea. Y se realizaron elecciones en todos los municipios y las veredas de Colombia. Y además hay unos documentos bellísimos donde explican, le mandan informes a mi papá, que comenzaron a las 8 de la mañana tocando corneta y cerraron con tambor, todo muy ceremonioso, y los pueblos y las veredas mandaron con su propia palata a los delegados. Y fue tal el gentío que no cupó en la Plaza de Santa María. Vinieron de todos los rincones de la Guajira, vinieron del Amazonas, vinieron de los dos mares, para reunirse, para redactar la plataforma popular del Partido Liberal. Y las primeras ponencias las prepararon en el Teatro Colón, comisiones que se ocuparon del problema agrario, del problema educativo, del problema de salud, pero el puro pueblo, casi analfabeta, fue el que formó esta plataforma, que tiene cosas maravillosas. Es una plataforma antiimperialista, anticapitalista, que procura la participación ciudadana, que busca la reforma agraria. Todo eso construido colectivamente por el pueblo. De manera que la Plaza Santa María tiene que ser para la gente un lugar de referencia de lo que es la participación ciudadana. Y por otra parte está el Exploratorio Nacional, que es el monumento que se construye en
alrededor en abanico de la Casa Museo, Jorge Eliezer Gaitán. Es una máquina de hacer participación, de hacer cultura participativa, porque democracia directa no se puede hacer con una cultura delegataria. Una cultura donde uno vota por un tipo para que le haga las cosas. Y uno pone la mano para que le regale cosas. Regáleme una casa digna. No, es una cuestión de participación colectiva y eso solo se logra con una cultura participativa. Y ese proyecto lo vamos a recuperar, que quiso enterrarlo Uribe, pero creo que la historia lo va a enterrar a Uribe mucho más rápido que lo que pudo enterrar a Gaitán. Llegamos al final de este Hablemos Alguito y para terminar, escuchemos el mensaje que nos deja a todos y todas y especialmente a los jóvenes Gloria Gaitán. Bueno, yo creo que hay que cambiar el criterio de quienes dicen a mí me interesa trabajar, pero no me interesa la política. Resulta que la política incide directamente en nuestro bienestar, en el de nuestros hijos y en el de nuestros nietos. Hay que cambiar la idea de que la política es solamente votar en las elecciones. La política es una actividad de todos los días y es la actividad más importante que puede acometer un ser humano. Ese sería el mensaje. Yo creo que el día en que cambiemos la visión que tenemos sobre la política, cambiará nuestra suerte como país. Hablemos alguito. Diálogos que desafían la exclusión. Palabras nuevas para mentes abiertas. Hablemos alguito. Escúchelo aquí en contagioradio.com.